Buenas noches, buenos días, otra entrega de Metrópolis, otro encuentro con ustedes. Como siempre, agradeciendo la fidelidad, agradeciendo que estén ahí y agradeciendo o reconociendo del mismo modo que cuando no nos puedan ver a la hora señalada, accedan a las alternativas que tenemos, tanto el canal de YouTube de Metrópolis, de Ready para Exportar, del Grupo Next o de aquí de AME. Canal 47. Y a propósito de AME, Canal 47, un abrazo a don Juan López, a don Pedro Ramón López y a todo el equipo administrativo que hace posible que nosotros permanezcamos aquí. Gracias también a ese personal estupendo que a pesar de las llamadas a medianoche, a pesar de los errores, ahí estamos, ahí están desde 1998. Dayana se une también a ese reconocimiento porque en medio de estas restricciones seguir trabajando y tratar de que el contenido y la entrega salga de la mejor manera posible tiene sus inconvenientes. Y a propósito de esta época y de este tiempo, creo que todos estamos eufóricos, felices, muy contentas, muy contentos porque ya no hay restricciones. Ya se puede estar en la calle hasta las 11 de la noche con una licencia hasta la 1, pero algo más, atención a Smerling y atención a todo este equipo que está ahí. Sí se puede consumir bebidas alcohólicas ya en el mismo horario que el toque de queda. Recuerden que antes no se podía, había una restricción desde las 4 de la tarde. Bueno, iba variando, pero ya se puede consumir en los colmadones, se puede consumir en los restaurantes, se puede consumir en los bares. Que por cierto, ese sector está muy tranquilo, está tratando o diciendo que ya va a volver a respirar. Pero ojo, eso no quiere decir que hay normalidad. La normalidad no va a estar con nosotros hasta dentro de mucho tiempo. Eso quiere decir que ahora debemos protegernos, debemos cuidarnos nosotros, debemos mantener la distancia, el distanciamiento y sobre todo seguir usando mascarilla. Nosotros tuvimos el privilegio de compartir con una persona que apreciamos y respetamos muchísimo, como es el doctor Sergio Sarita Valdés, que además ha sido un invitado frecuente aquí a Metrópolis. Mira a Carlos Polanco, que lo recuerda desde siempre, pero con las limitaciones que la pandemia tiene, sobre todo a personas que tenemos más de 60 años, que tenemos que cuidarnos independientemente de la vacuna o no. Pero el doctor Sergio Sarita Valdés nos concedió una entrevista para el programa de radio El Matutino Alternativo y logramos salvar unos segmentos que yo creo que es importante que lo compartamos con ustedes, sobre todo porque muchos creen y muchas creemos que ya con 2 vacunas o con 3 vacunas la vida es normal. Así que atención a Smerling, que está en la edición, para compartir ese audio del doctor Sergio Sarita Valdés. Vamos a compartirlo, pero vamos a aprender y a aprender lo que él dice, porque si no, la desescalada puede tener consecuencias muy desagradables. Así que adelante con el audio del doctor Sergio Sarita Valdés. La COVID-19 está siendo copartícipe de muertes de diabéticos, de hipertensos, de mujeres embarazadas que no son atendidas como debería ser, y todo es en buena parte el pretexto de la pandemia. La pandemia no solamente está matando el COVID-19, sino que personas que tienen comorbilidades no están siendo atendidas adecuadamente de su mal crónico, entiéndase, hipertenso, diabético, obesos, epilépticos, personas que han estado manejando condiciones crónicas, ácido úrico alto,
se desatienden hipertensos, mayormente hipertensos, que por el asunto de la COVID está recogido y no hacer su chequeo periódico y darse la asistencia que demandan. Entonces, ahora si no se lo lleva la COVID, se lo lleva su enfermedad que ya tenían de base. Y pacientes que debieron vivir una vida más larga y más productiva y más alegre, se van a destiempo y sufren mucho en la pandemia, porque a un mal crónico que estaba siendo regulado y mantenido, de repente se le mete el virus del coronavirus y se lo lleva de paro. La vacuna no la evita. Métanse en la cabeza. El tener la vacuna no quiere decir que usted no va a contagiarse con el virus. Usted puede contagiarse tanto el que tiene la vacuna como el que no la tiene. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el vacunado y el no vacunado? Que el vacunado tiene anticuerpos, tiene cierta inmunidad para cuando se encuentre con el virus, pero se va a encontrar con el virus el vacunado y el no vacunado. Y si es una cepa muy agresiva, ambos pueden enfermar, con la esperanza de que el que está vacunado tenga menos gravedad que el no vacunado. Miren, prefiero personas no vacunadas, pero con prudencia, protegidas, y no personas vacunadas imprudentes que estén pasándole el virus a mucha gente. Luego de escuchar al doctor Sergio Sarita Valdés, como lo hemos escuchado, queda entonces asumir con responsabilidad, con racionalidad, lo que nos espera ahora que hay mucha libertad, ahora que el toque de queda se extendió, ahora que creemos que ya podemos abrazarnos como antes, que podemos compartir en el bar, en la esquina, las familias en las casas como antes, y no es así. Vamos a hacer una pausa para seguir con la agenda de Metrópolis, que está, como siempre, muy atractiva y muy cargada. Hacemos una pausa y regresamos. Nos toca hablar de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez es un ciudadano muy apreciado, muy querido, un compositor, un músico, un militante de las mejores causas durante mucho tiempo. Manuel Jiménez desarrolló su carrera como político y como diputado con muchísimo éxito. Logró el conocimiento y la promulgación de leyes importantes, como la ley de mecenazgo, por ejemplo. También influyó en la ley de cine, fue muy activo como diputado, muy apreciado, muy querido, primero por sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, partido que él abandonó en un momento que sintió que el partido no le dio el respaldo suficiente para ganar la alcaldía de su municipio, Santo Domingo Este. Y fue una situación de esas que uno juega con el destino, porque él se va, abandona el PLD precisamente en el momento de la desafortunada tragedia. Bueno, sí es tragedia, es desafortunada, pero la tragedia de la muerte del alcalde Juancito. Entonces, eso fue terrible, porque algunos decían que Manuel se había quedado como en el aire. Pero Manuel se empecina en la candidatura, se empecina en lograr la alcaldía de Santo Domingo Este,
y se va del Partido de la Liberación Dominicana y se une al PRM, se une a todos, lo respaldan todos los partidos que estaban aliados al Partido Revolucionario Moderno. Hizo una campaña, como son todas las campañas electorales, muy fuerte, tenaz, propositiva, sobre todo hablando del desastre de la administración pasada. Y esa era su bandera, como se hacen las campañas, eso no es criticable, y prometiendo la transformación de su municipio casi de inmediato. Llega Manuel Jiménez con una votación extraordinaria a la alcaldía de Santo Domingo Este y comienzan los tropiezos. Sabemos que una cosa es prometer, teorizar, pero no en el sentido pedestre ni denostativo para los políticos, sino que ver la realidad, ver la nómina, por ejemplo. Él tuvo que despedir a muchos compañeros, tuvo que dejar a otros, eso le trajo en los primeros meses unos inconvenientes, sí, tiene un año, fue 24 de abril que ellos asumieron. Pero el problema mayor, el drama de Santo Domingo Este ha sido la recogida de basura. Siempre hemos hablado, hemos discutido aquí en Metrópolis y en otros foros que lamentablemente nuestras alcaldías, por grandes deficiencias en otro sentido, tienen que validarse por el éxito en la recogida de basura, y una alcaldía no solo está para eso. Pues Manuel, bueno, claro, aquella terminal de autobuses, que él también luchó de manera denodada para que no estuviera ahí, y también lo consiguió, y ahora van a hacer una escuela de arte. Pero la basura desbordó el municipio y ya no estamos en campaña. Ya los municipios, las personas que votaron por Manuel Jiménez, lo que quieren es ver el resultado de esa votación y de esa apuesta por una alcaldía distinta. Empezaron las explicaciones, naturalmente, con argumentos que nos gustan a todos, diciendo que había unos contratos leoninos, que había una corrupción rampante, que había prevaricación, que había robo. Y después, incluso personas de su partido, del partido que, como alianza, ya, porque ya no es del PLD, personas del PRM, conocedores de la municipalidad, decían: un momento, puede haber corrupción, pero los contratos para recogida de basura, de escombros, no se pueden hacer por 6 meses ni por un año, porque las empresas que se dedican a recoger basura, a recoger escombros, a dividir la basura, los desechos sólidos, no sólidos, las latas, los papeles, la basura orgánica, los desperdicios orgánicos, tienen que hacer una inversión muy grande, como tienen que hacer una inversión muy grande en camiones recolectores, en palas mecánicas, en todo un asunto que quizás no lo supo Manuel, como no lo sabemos nosotros. Todo eso implica erogaciones muy fuertes y se necesita permanencia en el contrato para tú sacar beneficios, porque de eso se trata. Claro que tienen que tener beneficios. Las excusas no valieron y el problema se convirtió no solamente en un problema que me molesta la basura o que no sé dónde tirarla, sino un problema sanitario, más en medio de la pandemia. Y ver las imágenes de Santo Domingo Este, aunque siempre me recuerda a una persona muy apreciada del Gran Santo Domingo, pero residente en el distrito, que me dice: bueno, le están cargando el dado a Manuel, pero ustedes solamente tienen que pasear por las calles principales del distrito para ver cómo está la basura. Eso es cierto, pero es que el problema en Santo Domingo Este llegó al punto máximo y hay decenas de explicaciones que posiblemente tengan visos de realidad y de racionalidad todas. Puede ser, y podemos decir que todo el pasado fue peor, pero ahora se necesitaba la solución que asumió el Poder Ejecutivo. Si desde la época de Juan Pablo Duarte, de la fundación de la República,
se creía y se quería la independencia del poder municipal, o más independencia, no, la fortaleza del poder municipal, esta vez, y será efímero, esto puede ser un momento de crisis que será superado, pero esta vez el gobierno municipal necesitó o ha necesitado o está necesitando de la intervención del Poder Ejecutivo en medio de la crisis. Y así ocurrió y ha sido intervenido el municipio Santo Domingo Este, y algunos dicen que todavía el alcalde Manuel Jiménez no percibe la dimensión de la crisis. Yo creo que él sí la percibe, pero más la ha percibido el presidente de la República y naturalmente el presidente del Partido Revolucionario Moderno y todas las instituciones que tienen que ver con el partido, porque este inconveniente grave que ha tenido la gestión de Manuel Jiménez no solo afecta a Manuel Jiménez, afecta al partido y afecta a la militancia y afecta a las personas que apostaron por esa nueva alcaldía. Ahí tenemos las imágenes de la intervención de Santo Domingo Este, pero también tenemos las imágenes del desastre en Santo Domingo Este. Sí, independientemente de los reconocimientos a Manuel Jiménez, de su buena intención, de su buena disposición, hay un desastre en Santo Domingo Este que ojalá esta intervención ayude a solucionar. Y ahora que mencionamos el Partido Revolucionario Moderno y mencioné al presidente del partido, el jueves nos sorprendió una rueda de prensa en medio del pesar por el fallecimiento de doña Yolanda y por otras series. Recuerden que estamos viviendo momentos de una noticia y otra, pero nos sorprendió muchísimo que ahora vamos a volver a los cheques. Esa información la ofreció el ministro administrativo de la presidencia, y muchos de inmediato dijeron, ¿cómo va a ser que volvamos a los cheques? Pero al parecer es para limpiar unas cuantas nóminas que creíamos que ya estaban transparentes, ya las botellas habían salido y ya los compañeritos del pasado se habían ido, pero la verdad que ha llamado la atención que vamos a volver a los cheques. Yo siempre recuerdo lo que decía con mucha satisfacción el antiguo gobernador del Banco Central y administrador del Banco de Reservas, Roberto Saladín Selig, que uno de sus logros fue eliminar los cheques como pago del Banco de Reservas, porque eso implicaba no horas de trabajo, sino semanas de trabajo para elaborar los cheques, y cuando se creía que se concluía, entonces comenzaba la elaboración de los cheques de la otra quincena. Yo espero, alguien decía que era que habíamos entendido mal. No se entendió mal. Se va a pagar por cheques para determinar quiénes son, para determinar la identidad de las personas, y que no se había entendido. Espero que sea una medida efímera para que remedie un mal, pero la verdad que no se necesita ser experto en administración pública ni en finanzas para saber que hay otra manera, o hay decenas de maneras, de modalidades para determinar si tú estás cobrando sin trabajar en lugar de volver a hacer los cheques. No sé si con los comentarios que enseguida se sucedieron vuelvan hacia atrás esta medida, pero la verdad que sorprendió esa decisión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, volver a los cheques. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrega de Metrópolis.
sigue siendo parte de la preocupación para nosotros y para una parte importante de los sistemas políticos de la región, la situación de Cuba, la situación en Cuba y la situación en Haití. En Cuba, tal como decíamos la semana pasada, algunos decían que ya se terminó la revolución, otros decían que comenzaba un proceso de revisión, de aceptación, que el modelo después de 62 años necesitaba cambios, y otros decían que era un asunto radical, que no soportaba más ni la economía, ni la salud, ni la juventud, lo que estaba ocurriendo en Cuba. Cada día se suman factores, personajes, elementos distintos. Para muchos fue sorprendente, aunque se necesitaba o se solicitaba la intervención de Silvio Rodríguez de una manera muy diplomática, pero no ha dejado de hablar en este momento, y lo que ha solicitado es el respeto a los derechos que le asisten a las personas que están protestando. Pero Silvio Rodríguez fue muy delicado, reitero, muy diplomático, sin desconocer el derecho a la protesta y de alguna manera la validez de la protesta, pero sin arriesgar la revolución en la que él ha creído, con altibajos, pero él ha creído en la revolución. Incluso él fue diputado. Tuvo un momento en la primera etapa, tanto él como Pablo, que recibieron los embates de la manera más radical o de la facción más radical de la revolución, pero ellos se integraron al proceso. Pero no solo Silvio, sino, por ejemplo, la hija de Pablo Milanés también se refirió a lo que está pasando, y son símbolos de la revolución cubana. No se le puede decir gusanos ni que el imperialismo los está comprando. No hay ni siquiera compás de espera. Hay una situación que cada día trae su afán, como dice la palabra, y vamos a compartir con ustedes un trabajo que aparece en el periódico El País, que nos parece muy válido y muy positivo que Smerlin Rosario nos lo recordara. Nosotros somos lectores asiduos del periódico El País, pero nos llamó la atención este audiovisual pequeñito, pero creo que vale la pena compartirlo con ustedes, y ahí lo tenemos para regresar con la situación en Haití. Adelante, Smerlin. Ay, ay, ay. Demuestren que valió la pena esta pinga y sigan afuera protestando y formando todos de ustedes. ¿Ok? Demuestren que valió la pena, pinga. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes que son. ¿Viste? Ya vienen a tumbar la puerta. Sin internet no hubiera sucedido nada de lo que ocurrió. De alguna manera, internet le cambió el rostro a este país desde que en 2015 comenzaron las primeras plazas públicas hasta hoy que ya tenemos internet en los teléfonos. Este país es otro justamente porque la gente ha podido lograr empoderarse en la virtualidad, pero no solo se ha empoderado en el espacio virtual, sino que ha saltado del espacio virtual a la realidad, y de una manera se ha podido organizar. Es decir, llevamos casi 60 años viviendo sin poder contar lo que ocurría en este país, las zonas oscuras, lo que el régimen no quiere que se cuente, y todo eso ha empezado a brotar no solo en los medios independientes, sino también por los propios ciudadanos en sus perfiles en redes sociales y tal. Hoy internet y sus ciudadanos son el principal enemigo del régimen cubano, justamente porque todo el discurso y todas las imágenes que salen allí hablan de la verdadera Cuba, que no es la que habla el régimen cubano. Internet y los teléfonos son hoy los fusiles que fueron las AKM para los barbudos en 59
Eso significa para nosotros hoy los teléfonos, eso significa hoy tener una conexión. Sin eso estamos perdidos y con eso estamos echando la batalla. Y da miedo caminar por esa zona. Hay escuadrones de tropas especiales vestidos de negro, con escopetas largas, con escudos, caminando por las calles. Hay agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil con palos y tubos de aluminio en la calle, sentados en los parques. Y la gente, obviamente, en un sentido, se siente acorralada, se siente inhibida por la presencia de estas fuerzas policiales y por la presencia de dispositivos enormes que están desplegados por toda la ciudad. Pasan en furgonetas, pasan en camiones policiales, hay militares, hay policías, están estas tropas. Es una cosa totalmente absurda y abusiva. Primo, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí en Santiago, mira. Aquí mismo en Santiago. Aquí mismo, ahora mismo aquí. Vamos. Subiendo ahí. Estas protestas, este descontento social generalizado en el país, lo que viene sucediendo desde hace un tiempo, ayuda a deconstruir ese mito y a que mucha gente empiece a despertar. Todavía hay mucha gente que al referirse a Cuba lo hace desde posiciones pacatas, desde posiciones tibias. Pero yo creo que mientras se sigan produciendo hechos de este tipo y mientras el régimen siga desnudándose y mostrando su lado más dictatorial, el mito va a terminar por derrumbarse, ese romanticismo que emana Cuba. Visto este trabajo del periódico El País, que además es un periódico que vale la pena leer y creerle, porque hace trabajos muy serios y muy comprometidos, vamos a hablar de Haití y el funeral del presidente Moïse, un funeral con varios días. Estuvo esperando además para la ejecución la llegada de la primera dama, la viuda, que lo primero que dijo que la familia iba a asumir los gastos de todas las honras fúnebres y que desde que ella llegó el pueblo haitiano comenzó a reaccionar. La crítica que teníamos era que el pueblo se quedó, y es natural, se quedó estupefacto ante la noticia del magnicidio y no reaccionaba, pero ha reaccionado y quizás no de la mejor manera. Haití ahora mismo es un polvorín, arde. Todo lo que tiene que ver en relación al funeral ha sido accidentado, se han tomado medidas extremas, incluso reporteros de agencias internacionales de prensa decidieron abandonar por la situación de inseguridad. ¿Qué va a pasar con el cambio? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Yo creo que el más aguzado analista de la política haitiana no puede decir nada contundente acerca del destino ahora mismo de Haití. Sí hay una voluntad de los organismos internacionales y de la parte más sensata de la clase política haitiana de lograr llegar o de llegar a septiembre y celebrar elecciones. Y creo que esa es la bandera de unidad de alguna manera para celebrar elecciones. Otros dicen que no hay ningún tipo de condición para celebrar elecciones. Pero ya el funeral marca un hito, hay un cierre y algunos incluso hasta dicen que la primera dama, la hoy viuda, podría tener influencia política en el devenir inmediato de la situación en Haití. Otros descartan absolutamente esa posibilidad. Pero
Cada movimiento en Haití nos importa de manera innegable a nosotros y tenemos que estar absolutamente atentos a todo lo que ocurre. Hay algo, aunque quisimos privilegiar lo del funeral, que es imprescindible decirlo, y es la incertidumbre en torno a las investigaciones. Si tú le preguntas al mejor detective ahora mismo de Haití, al mejor policía, a los mejores asistentes, tanto de Colombia como de Estados Unidos, por la versión que prefieren acerca del magnicidio, van a dudar todos, porque la verdad es que no podemos acercarnos a ninguna con visos de credibilidad absoluta. Esa es la situación en Cuba y en Haití. Y correspondió la despedida, como debe ser, con solemnidad y con dolor, de doña Yolanda Reina Romero, la madre del expresidente Leonel Fernández Reina, una persona que se caracterizó por su perfil bajo durante las 3 gestiones de su hijo, una persona muy querida por sus familiares, por sus antiguas vecinas, por su entorno, por las personas con las que compartió, una persona muy digna y además una persona, dicho por el mismo expresidente Leonel Fernández, de absoluta influencia en su vida política, en su desarrollo como persona. Como siempre ocurre, esos momentos de duelo, de luto, logran hacer un alto en los inconvenientes personales, en los rencores de los políticos. Y por la funeraria, para para expresarle las condolencias a Leonel Fernández Reina, desfiló la clase política dominicana, desfilaron representantes de todos los sectores del país. Paz a doña Yolanda Reina Romero, naturalmente las condolencias para sus familiares. Y antes de darle paso a Tayana Mora Ramis con su Ready para Exportar, siempre con una entrega extraordinaria, aprendemos tanto, conocemos esa parte de la República Dominicana, esa parte económica, comercial, de negocios, que si la explotáramos como debe ser y como yo sé que se intenta hacer, la verdad que esto sería realmente, con y sin pandemia, una economía mucho mejor que la que tenemos ahora y que la que vamos a seguir teniendo. Y a propósito, como decía antes de Ready para Exportar, vamos a compartir las buenas noticias que dice el gobernador del Banco Central o que expresa el gobernador del Banco Central en relación a la economía dominicana. Así que adelante con el trabajo, con las palabras de don Héctor Valdés Albizu. Adelante, Esmerly. Es para mí un honor y una gran satisfacción dirigirles unas breves palabras en mi condición de gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Honorable Junta Monetaria para anunciar la puesta en circulación del Informe de Estabilidad Financiera 2020, el cual viene a enriquecer la literatura económica del país con una contribución importante sobre el desempeño del sistema financiero dominicano durante la actual pandemia del COVID-19 y sus perspectivas hacia el 2021. Este informe da respuesta a las principales recomendaciones de los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y el Consejo de Estabilidad Financiera de los países del G20 en materia del fortalecimiento de los estudios de estabilidad del sistema financiero, el examen del riesgo sistémico y la adopción de políticas macroprudenciales para reducirlo.
reinventar. No hemos pasado toda la pandemia hablando de que hay necesidad de reinventarse, de que si tenemos que hacer ese pivot, término, ¿verdad?, propio del básquetbol, pero que ahora todo el mundo está hablando de que hay que hacer este viraje, de que tenemos que adaptarnos, que tenemos que cambiar, y a veces no sabemos qué quiere decir eso y cómo eso se aplica a nosotros y a nuestra empresa. Entonces, hoy tenemos a un experto en la materia. Vamos a hablar con Melvin Peña, comunicador, experto y asesor de empresas y organizaciones con muchos años de experiencia. Y además experto en contar esa historia y en ayudar a sus clientes a contar esa historia. Y esta vez ha hecho algo muy interesante, que es contar su propia historia, reinventarse a sí mismo, que es una de las cosas más difíciles. A veces en la consultoría muchas veces nosotros tenemos que el herrero, y en la casa del herrero cuchillo de palo, muchas veces nosotros los asesores no tomamos nuestro propio consejo. Entonces, qué bueno, Melvin, que estás con nosotros. Y cuéntanos un poco qué es eso de reinventarse. ¿Es cambiar de historia o contar la misma historia de otra manera? Mira, en el año 2007 yo viví como una crisis personal que no sabía de dónde venía. A mí me gustaba mi trabajo, me iba bien en mi trabajo, en mi oficina de consultoría, pero estaba aburrido terriblemente. Y entonces empecé ahí un proceso de búsqueda al azar. Me metí en talleres, seminarios, muchos de temas como espirituales, otros de desarrollo personal, y así un poco tratando de llenar vacíos, huecos que tú no sabes de dónde venían. Y ahí me di cuenta, entonces me encontré con mucha gente como yo en esos espacios, y todos decían más o menos que ellos querían reinventarse. Y cuando venía la segunda pregunta, reinventarse para qué, entonces no sabían para qué. O querían liberarse, decían, yo quiero ser libre. Y entonces cuando tú le decías que le contaras tu vida, tú veías que tenían una vida de abundancia. Y tú decías, pero ¿libre de qué? Tú sabes, porque tú eres un privilegiado de la vida. Entonces yo en ese proceso de búsqueda llegué a la conclusión de que la gente cada cierto tiempo tiene una necesidad de reinvención profesional y humana, y que esa reinvención, no necesariamente tú sabes para qué es. No era necesariamente que yo estaba escuchando, buscando, digamos, información que reafirmara lo que ya yo pensaba, sino que me encontré casualmente que en ese año LinkedIn, la red profesional y de negocios, lanzó un estudio muy profundo que lo hizo con esa base de datos llena de profesionales de negocios de todas partes del mundo, millones de personas, que empezó a observarlo cómo cambiaban a lo largo del tiempo, cómo cambiaban de industria, cambiaban de profesión, o dejaban su profesión o su empleo y se lanzaban al emprendimiento. Y entonces notó un patrón, y era que de cada 5 años a lo sumo, la gente hacía un cambio importante en su vida profesional, cada 5 años. Entonces, o cambiaba de industria, o cambiaba de trabajo, y se quedaba en la misma industria, o cambiaba, o dejaba simplemente la industria y el empleo y se lanzaba al emprendimiento. A veces esa reinvención venía como consecuencia de una situación forzada, a lo mejor te despedían, y a veces simplemente tú te reinventabas desde el éxito. Y tú veías, por ejemplo, casos como por ejemplo el mismo Ismael Cala, que era el entrevistador, ese mismo año era el entrevistador estrella de CNN en español,
y desde el éxito lo deja para reinventarse como speaker, como conferencista, escritor de libros, y empieza como una ruta espiritual. Tú ves aquí, por ejemplo, a gente como Tania Báez en República Dominicana, que también hizo ese pivot, como tú dices, pero ella desde una situación crítica, y ella le estaba yendo muy mal en sus programas de televisión. Conozco, en ese momento, o más adelante, sí, no, en ese momento yo empecé a estrenarme en el running, empecé a correr, y mi entrenadora era una chica que se llama Carolina Leiva, que también había hecho un crossover interesante digamos, desde la banca y el marketing a dedicarse a su pasión, que era el running y el coaching de running. Y entonces, algunas de esa gente, como te dije, fueron despedidas de su trabajo y otras simplemente decidieron reinventarse del éxito. Entonces yo acuñé una frasecita que decía que a veces tú necesitas una patadita, ¿verdad? Y a veces lo que necesitas es una palmadita, a veces necesitas un coach, un mentor que te ayude, pero la gente cada cierto tiempo tiene una necesidad de reinventarse y una necesidad espiritual. Y no era una especulación mía ni una hipótesis infundada, sino que ese estudio de LinkedIn me lo confirmó. Es un estudio exhaustivo, ¿no? Mundial. Y me lo confirmó. También ahí decía las profesiones hacia donde estaban emigrando más personas, las profesiones que estaban reclutando y aceptando más gente. También contaban que por radical que fuera el cambio, tú nunca empezabas desde cero. Tú siempre empezabas desde donde lo habías dejado. Y entonces yo hablaba de un concepto que a mí me gustó mucho, que era portabilidad profesional. O sea, así como hay portabilidad numérica en el mundo de las telefónicas, que tú te cambias de telefónica con tu número, tú te cambias de profesión, tú te cambias de industria, tú dejas de ser empleado para emprender un nuevo negocio, pero todo lo que tú has hecho anteriormente te sirve. O sea, si tú te muevas del ejercicio del derecho a la medicina, por ejemplo, o del ejercicio de la ingeniería a la abogacía, tú tienes a tu ventaja todo ese recorrido, con lo cual tú nunca empiezas del kilómetro cero. Entonces, cada cierto tiempo tú tienes una necesidad de reinventarte. La gente habla que se debe a la pandemia, al COVID y todo esto. Yo creo que en ese ámbito la pandemia ha actuado como en otros, que simplemente ha sido un acelerador de tendencias, pero ya la gente tiene esa necesidad intrínseca, básica, de replantearse, de revisarse cada cierto tiempo, de estoy feliz con mi vida, lo estoy disfrutando, qué me hace falta, cómo puedo ser mejor, y así es que yo creo que llegue ese proceso de reinvención profesional y humana. Yo pienso que caminan caminan par y paso. Tú estás hablando de algo, obviamente, más allá de, primero tenemos que hacer ese cambio interno para luego entonces saber cómo comunicar ese cambio de manera que los demás entiendan ese cambio y nos vean con esos nuevos ojos. Bueno, mira, así lo pensaba yo en ese momento. Ahora yo pienso diferente. Así lo pensaba en ese momento. Yo pensaba que había que hacer una búsqueda interna profunda y detectar en qué tú eres el mejor del mundo. Porque en algo tú eres el mejor del mundo, en algo tú eres insuperable, ilimitable, inalcanzable. Esa búsqueda es costosa y, o sea, te cuesta, tienes que escarbar mucho, a veces lo tienes ahí a flor de piel. Y entonces tú empezabas un cambio de adentro hacia afuera y luego empezaba todo ese proceso de comunicarlo, ¿no? Así lo veía yo, pero ahora lo veo de otra manera y yo pienso que un poco iconoclasta. Yo pienso que esa es una ruta, pero el cambio de adentro hacia afuera, pero no la única ruta ni la más fácil. De hecho, yo creo que es una ruta más fácil, que es el cambio de afuera hacia adentro. Por ejemplo, cuando tú empiezas un proceso de cambios físicos, esto puede sonar un poco frívolo, pero así lo veo y lo he experimentado así y
Y he visto a muchas personas experimentarlo de esa manera. Por ejemplo, cuando tú empiezas, digamos, tú abrazas un deporte, te dedicas a jugar a la natación o al running o al tenis o decides cambiar tu alimentación, hacer un cambio físico importante, pues esos nuevos hábitos, esas nuevas rutinas, pues por supuesto hace que el empaque, la persona, el cuerpo se vea diferente, se vea más musculoso, más tonificado, más ágil, más en forma. Pero yo pienso que ese es un valor agregado. Realmente lo que está pasando por dentro es superior. Tú empiezas a crear nuevos hábitos, ¿no? Tú empiezas a ser disciplinado de otra manera, tú empiezas a gustarte más, tú empiezas a estar más feliz, tú empiezas a crear más empatía contigo mismo y con terceros. Yo pienso que esa es una ruta adicional y que la gente no la contempla, no suele contemplarla, perdón. No estoy diciendo que el cambio de adentro hacia afuera no es una vía, lo es, pero yo creo que ahí puedes tú flaquear más, el yo interior te puede fallar más, pero el cambio de afuera hacia adentro es más, y yo pienso que es una ruta más fácil, es una ruta más fácil, y tú terminas entonces cambiando interiormente. Yo sí pienso que el rebranding de una persona no puede ser cosmético. Eso sí lo pienso, no puede ser cosmético. No puede ser, bueno, ahora me voy a hacer un logo, ahora me voy a hacer una página web, ahora voy a participar en redes sociales. No, tiene que ser una cosa más profunda. Puede ser por la vía que tú elijas, o el yoga, o la espiritualidad, o la meditación, o el cambio de profesión, o el cambio de empleo, o el cambio de industria, lo que sea. Pero tiene que corresponderse, ese nuevo empaque debe corresponderse, vamos a decir, con una nueva estrategia de negocio, para decirlo como en ese lenguaje propio de la comunidad de negocio en que tú estás inserta. Sí, y traduciéndolo a los negocios pequeños, ¿no? A veces el negocio de uno, de dos personas. A veces hacemos una estrategia de negocio tan afuera que no nos tomamos en cuenta nosotros como parte integral y tal vez central de ese negocio. Y como tú dices, no se da el cambio. Si nosotros decidimos que la empresa va a cambiar y nosotros no aportamos a ese cambio como parte integral de la empresa, tampoco vamos a lograr que ese cambio sea real y sostenible. Claro, y por ahí hay una frase que dicen por ahí que las organizaciones son sombras extendidas de sus dueños. Y lo dicen para cualquier empresa de cualquier tamaño. Pero en el caso yo diría que los pequeños negocios, los profesionales independientes, etcétera, eso es doblemente válido, y eso que tú acabas de decir, y eso también que yo he citado, porque uno se esfuerza, por supuesto, cuando tú tienes un pequeño negocio, una pequeña firma, tú te esfuerzas en deslindar bien los campos, ¿no? Tener un horario, tener un salario, no tocar los dividendos, los beneficios, organizarte, ¿no? Tener una contabilidad independiente para tu empresa y un manejo presupuestario independiente para ti. Pero si somos crudamente honestos, todos sabemos que en algún momento esas fronteras se cruzan. Esas fronteras se cruzan y la empresa un poco va como va tu vida. Es una cosa, no es una situación ideal, pero sabemos que se da. O sea, se dice que si tu negocio
Dicen los mentores y los guías de negocio que si tu negocio no puede funcionar independientemente de ti y tú tienes que estar respirándole en el cuello a todos tus colaboradores, pues tú no tienes un negocio, tú más bien eres un autoempleado, un esclavo de ti mismo, un esclavo de tu negocio. Pero sabemos que de hecho en la vida real, independientemente de lo que digan los mentores y lo que digan los libros, que nuestra vida personal está íntimamente ligada con nuestra actividad de negocio, sobre todo si nos gusta mucho la actividad de negocio en que estamos. Yo, por ejemplo, yo no sé bien cuándo estoy trabajando y cuándo estoy disfrutando, porque paso de un tema a otro con muchísima facilidad. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no te podemos dejar ir sin que nos hable de ese nuevo rebranding que has hecho con un diseño gráfico excelente. Cuéntanos de esa presentación para afuera, pero también qué significa de eso para adentro. Bueno, todo eso partió de ese momento que te dije en 2017, cuando empecé a cuestionarme. Y una de las situaciones que se daba era que yo me empeñé muchísimo en proyectar la firma de la marca de mi empresa, que se llama Comunicación Integrada, tiene una página web ahí en el ciberespacio que debe estar llena de telarañas. Pero por más que me empeñaba en proyectar la firma y en sus colaboradores, siempre pensaba que el negocio descansaba mucho en mí. Y la gente me quería a mí, los clientes me querían a mí. Y yo dije, bueno, yo no voy a seguir luchando con el mercado, no voy a seguir luchando con esto. Yo soy pudoroso, no, quizá no lo parezca ahora porque ya lo he hecho. Y bueno, y se ve, creo que se ve natural, pero yo soy pudoroso para la autopromoción personal. Pero yo dije, pero yo no voy a seguir luchando en el mercado. Si el mercado me quiere a mí, pues vamos a hacer una estrategia para Melvin Peña como persona, como individuo, como profesional. Y en ese momento decido hacer ese rebranding, pero como te dije, el rebranding para que tenga sustancia tiene que ir acompañado de un cambio real en la estrategia de negocios. Entonces yo en ese momento también empecé en hacer vamos a usar un término de moda ahora, que no era de moda, no estaba de moda en el 2017, hacer una transformación digital. Y muchos de los productos que ya ofrecía de manera convencional, como la consultoría, las formaciones de vocería, de gestión de crisis, bueno, un abanico, digamos, importante de oferta particularmente, yo no digo docente ni académica, pero sí de aprendizaje, ¿no? De enseñanza, de compartir conocimientos útiles. Yo digo, pero bueno, vamos a empaquetarlo, vamos a empacarlo y ofrecerlo a un ecosistema digital. Y así no solo eso hace que el negocio pueda funcionar con independencia de mí, o sea, que pueda producir dinero mientras yo duermo, mientras yo viajo, que pueda exportarse a la comunidad hispanoparlante y no se limite exclusivamente al mercado local. Y entonces ese rebranding, que por supuesto tiene una expresión visual, tiene una identidad nueva, tiene una página nueva en melvinpena.do que la pueden visitar. También tiene productos digitales, tiene previsto, no activo, pero tiene previsto lanzar una plataforma digital, tiene, digamos, un soporte de automatización. Es un proceso, yo no diría que a largo plazo, sino un plazo continuo. Dicen por ahí que cuando tú estás listo para lanzar, si esperas estar listo para lanzar, probablemente has lanzado tarde. O sea que este es un proceso que se va a ir enriqueciendo, pero en eso consiste fundamentalmente. Me concentro, es un poco, si te pones a pensar, es un poco lo que pasó con Juan Luis Guerra y 440. O sea, Juan Luis Guerra inicialmente era 440. En un momento dice, mira, al fin y al cabo, por razones distintas, me voy a centrar en el individuo
y voy a proyectar todo el negocio en torno al individuo sin ningún pudor, y eso es lo que he hecho fundamentalmente. Eso, una transformación de mercadeo, de marketing, pero fundamentada en una transformación digital. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Melvin. Muchísimas gracias por venir aquí a Ready para Exportar. Espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de seguir explorando estos temas que son tan importantes y tan necesarios de que cada uno de nosotros hagamos esa pausa que tú hiciste y que nos replanteemos dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo podemos competir mejor. Muchas gracias, Dayana. Un gusto conversar contigo y espero volver a hacerlo cada vez que me invites. Ok, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.